Capítulo 20. Yo te enviaré. Saulo aguardaba, de pie a la sombra de un alto ciprés, a que saliese alguien por la puerta de la casa de María la viuda, en el monte de los Olivos, en Jerusalén. Harto bien sabía que paroxismo de temor provocaría su presencia entre los que habitaban la casa. Su manto, manchado de aceite, ennegrecido por la tierra, desgarrado por los vientos, dejaba ver porciones de su enjuto cuerpo. Las sandalias se habían roto por sus costuras y por los nudosos huesos del tobillo parecían torcidas raíces de olivo, y como las raíces de los árboles estaban cubiertos de una capa de polvo. Saulo de pie aguardaba. Era la hora que precedía al alba, a fines de estio. En torno suyo, la hierba estaba marchita, quemada por el sol, y el cuerpo de Saulo ofrecía el mismo agostado aspecto del paisaje. Había hecho a pie el viaje a Damasco, a Jerusalén, y había dormido casi siempre en descubierto. En las ciudades era entre las columnas de una casa rica, o en una posada de camelleros bajo un techo de paja. En los campos era bajo el cielo, o en la choza de un guardián de viñas. Buena gente se había compadecido de él. Un extraño no moriría de hambre entre judíos. Uno le había dado un pan, otro un plato de verdura, otro un vaso de agua. No había tenido tiempo de detenerse a ganar algo en el oficio en que era diestro. Tenía prisa por llegar a Jerusalén. No se detuvo en ningún sitio salvo para dormir, y siguió adelante en todas las demás horas hasta llegar a la puerta de la casa que albergaba a los jefes de la comunidad que había perseguido, y aguardaba de pie a que saliese alguien. Con la primera luz del día del alba, su amigo Barnabá, majestuoso bajo la ropa de sus pobres, pues su vestidura de estopa no había cambiado su porte, apareció en la puerta, alto y gracil como una palmera. Era como si todavía se envolviera en tela de tiro, con brillantes anillos en los dedos. Le acompañaba un muchacho, su sobrino Marcos. Mientras se acercaba, hablaban con calor. Y cuán alto era ya el joven Marcos, casi tanto como su tío. Pasaban sin advertir la presencia del hombre que aguardaba bajo el ciprés. José Barnabá, noble José Barnabá. Tío y sobrino miraron en torno suyo y vieron al mendigo andrajoso, de rotas sandalias. No era una vista nueva para ellos. Acudían a millares al hogar de los discípulos. Barnabá buscó apresuradamente en la bolsa atada a su ceñidor para poner algo en la mano tendida del forastero. Más de una vez Saulo había tendido la mano en el camino pidiendo un pedazo de pan. No lo había considerado una humillación ni un signo. Todos los de Israel son hermanos, y hay un lugar bajo cada techo para el vagabundo. Pero esta dádiva del amigo de su juventud despertó en él una confusión de emociones. Primero fue una angustia en su corazón, una punzada de dolor, pero fue seguida de una extraña dulzura. La humillación le hacía bien. Purificándole por la vergüenza, pensó que el incidente no carecía de significación. No era un accidente, sino que estaba destinado a edificarle. Se abrillantaron sus ojos y su corazón se llenó de alegría. Gracias te doy, Señor, por haberme humillado mi espíritu, murmuró, y añadió, el Señor ha sido bondadoso conmigo. Barnabá miraba al hombre que estaba allí con una moneda en su mano abierta, mirándole a los ojos, y de pronto los ojos de José se llenaron de lágrimas. Echó los brazos al cuello del mendigo y exclamaba incesantemente, Saulo, hermano mío, Saulo, hermano mío, Saulo, amado hermano mío. ¿Es Saulo de Tarso digno de ser tu hermano, José Barnabá, después de lo que te hizo a ti y a los tuyos? Preguntó Saulo. Pero no has dejado nunca de ser mi hermano, ni cuando perseguía a los fieles, ni aun entonces, pues yo sabía que vendrías a nosotros. Sabía que tus pasos estaban en el camino que conduce a nosotros, aun cuando luchabas con tanta fuerza contra ello. El Señor fue más fuerte y venció. Sí, nos lo han dicho.
llegaron mensajeros de la congregación de Damasco que nos contaron todo lo que te había sucedido. José Barnabá, el Señor vino a mí, cayó sobre mí como un viento impetuoso, y me cogió por los cabellos y me llevó como el águila arrebata al cordevillo, como el pescador coge al pez en su red. Todos somos peces cogidos en la red que extienden sus mensajeros. Pero José, mis manos están manchadas con sangre de sus mensajeros. ¿Puedes perdonar lo que hice? ¿Quiénes somos nosotros para que consideremos impuro cuando Dios te ha declarado limpio? José, hermano mío, dijo Saulo, llorando entre los brazos de Barnabá. Entre los dos, José y su sobrino condujeron a Saulo a la casa. En el patio de la casa de María estaba el pequeño aposento usado por Simón Barjonás, su esposa y su suegra. Estas dos mujeres cuidaban a María, madre de Jesús, y a María de Magdala, que estaban enfermas. Jacob ben José vivía aún en la antigua morada de los discípulos, en el muro de David, con los creyentes procedentes de las filas de los devotos fariseos. Cuando Saulo estuvo lavado, ungido, alimentado y vestido, José Barnabá se preguntó qué habría que hacer con su amigo, cuyo nombre sembraba todavía el terror entre los fieles. Entre tanto, Saulo preguntó por Simón Caifás, con quien anhelaba conversar por haber acompañado al Señor cuando éste vivía. Barnabá mandó avisar cautamente a Simón Barjonás de la llegada de Saulo y su deseo de hablar con el primero de los discípulos, Simón Barjonás. Como los otros, estaba enterado, ya que la conversión de Saulo y su desaparición en el desierto recibió la noticia de la llegada de Saulo con alegría, no exenta de preocupaciones. Sin duda se alegraba de que Saulo hubiese visto los errores de su conducta y dirigiese su corazón al bien. Sin duda el Señor pensaba hacer grandes cosas con él, ya que le había aparecido en una visión y le había escogido por instrumento, como Chananías de la congregación de Damasco lo había comunicado a Simón. Sin embargo, era necesario por el momento proceder con gran cautela. Habría de mantenerse secreta por algún tiempo su presencia en Jerusalén. La memoria de sus actos estaba todavía viva en la congregación y los fieles no tendrían confianza en él. Se decidió, pues, tener a Saulo en la casa por algún tiempo y no dejarle salir. José Barnabá condujo a Saulo ante un hombre de mediana edad, de cabellos ya agrisados, Simón Barjonás, cuyo fuerte rostro, con sus profundas arrugas, llevaba las señales de los padecimientos que había sufrido en su ministerio. El joven, de rostro atezado pero pálido, se inclinó profundamente ante el pescador y le llamó maestro y rabino. He venido, dijo, a sentarme a los pies del primero de los discípulos, de aquel que fue el primero entre los hombres en servir a nuestro Señor cuando se hallaba entre los vivientes. Cuán maravillosas son tus obras, oh Señor, contestó Simón Barjonás. Bendito sea el Dios de Israel, que ha obrado este milagro en ti, Saulo de Tarso. Mucho debe de ser tu merecimiento para haber visto a nuestro Señor cara a cara. Tuvimos noticia de todo lo que te sucedió, y nuestros corazones se llenaron de gozo. Amado hermano nuestro eres. Saulo. Y Simón Barjonás se levantó y abrazó a Saulo y le dio el beso de paz, a lo que Saulo respondió besando el hombro de su rabino. Testigo eres del Señor, Saulo de Tarso, continuó Simón Barjonás. La boca que le maldecía está ahora llena de bendiciones. La mano que hería a los discípulos ahora los sana con sus suaves aceites. Elegido eres del Señor, Saulo de Tarso. No recuerden, pues, de nuevo nuestros labios tus actos, que fueron borrados por la gracia. Pero escúchame, muchos de los creyentes sienten, sin embargo, amargura contra ti, y arden aún sus corazones. Quédate, pues, con nosotros, hasta que estén preparados para tu presencia, y según nos lo enseñe el Espíritu, obraremos contigo. Recompense Dios doblemente a toda la congregación por la bondad que muestran conmigo. Maestro y rabino, dijo Saulo. Simón Barjonás mandó a llamar a su esposa e indicando a Saulo que estaba ante él con la cabeza inclinada, le dijo: vino a nosotros
un hermano, uno que estaba lejos, y por ello es doblemente querido. Ve, esposa mía, y prepara una cama para él, y pon la mesa, y dale lo que tengamos. Nuestro hermano Saulo vivirá con nosotros mientras esté en Jerusalén. Pero transcurrido 2 o 3 días, cuando Saulo hubo oído lo que Simón tenía que decir con respecto al Señor, el alumno que había venido a sentarse a los pies del rabino se volvió maestro. Saulo comunicó a Simón sus propias ideas respecto a la naturaleza del Señor, según había surgido en él durante su estada en el desierto, las ideas que había expuesto en Damasco. El pescador escuchó y su mente quedó confusa. Simón de Cafarnaúm tenía trazado su camino, el camino, en que se había criado desde su infancia, el de Moisés y los profetas, que su Señor no había cambiado, sino meramente aclarado con una nueva luz. Era la ruta de Israel, la tradición que se le había transmitido en su infancia, y que su fe en el Señor no había alterado en modo alguno, pues según él lo veía, los gentiles podían hallar la salvación en Jesús solo mediante la aceptación de la fe de los judíos. El advenimiento del Mesías significaba que las naciones acudirían al Señor, acudirían al monte del Señor como lo predijeran los profetas, y seguirían el camino de Jacob. Esto o dejaría de ser. El Señor era el instrumento de Dios para la redención que había prometido a los judíos. Pero, ¿qué era lo que decía Saulo? Que los gentiles, los incircuncisos, eran también hijos de Abraham, por razón de su fe. ¿Y qué quería decir con las extrañas palabras hijo de Dios en el cielo y en la tierra y en todos los mundos? Son cosas difíciles de comprender. Hermano Saulo, dijo perplejo, cuando el Señor estaba con nosotros en la carne, nos enseñaba así: antes desaparecerán el cielo y la tierra, que no será la ley menguada en un ápice. Pero a nuestro Señor estuvo con nosotros en la carne, contestó Saulo, y obró milagros y enseñó la Torá a los discípulos. No podemos considerar sus milagros ni su enseñanza de la Torá como consideramos los milagros y enseñanza de otro rabino, un rabino de carne y hueso, pues aún en la carne nuestro Señor era espíritu, y no podemos juzgar según la carne. Esto era demasiado para el simple y ya maduro pescador de Cafarnaúm, y por el momento Saulo se abstuvo de insistir en sus ideas. Pensó que Simón Bar Jonás no era el hombre a propósito para comprenderle. Sería mejor dirigirse a Jacob ben José, el hermano del Señor, cuya reputación de sabiduría y piedad Saulo conocía, pero habría que disponerlo, pues Saulo era ocultado a los discípulos. Solo cuatro conocían su presencia en Jerusalén: Simón, su esposa, Barnabá y Juan. Después de algunos días, Saulo persuadió a Barnabá a que anunciara su llegada a Jacob ben José y le pidiera que visitase la casa. Una noche, ya tarde, Jacob ben José dejó su morada del muro de David para visitar la casa de María, y apenas estuvo dentro y cambiado los saludos, Saulo empezó excitado a exponer sus ideas sobre el Mesías. El Mesías, dijo, es un poder universal, una irradiación de la divinidad, la personificación de la redención divina. El Mesías era el Hijo de Dios con poder de ligar y desligar no solo en la tierra, sino también en el cielo. Era la autoridad delegada por Dios para ordenar los mundos en la justicia. Con su muerte había destruido el pecado, igualmente la ley, que creaba el pecado. Reb Jacó escuchó atentamente y quedó atónito ante tan extrañas palabras. Contestó por fin: no te comprendo. ¿Querrías tú que el Mesías hubiese venido a llenar y completar a Dios? Solo los idólatras creen en sus dioses, pueden mejorarse. El Mesías vino a llenar y completar el hombre y a preparar el mundo para la redención. En cuanto a Dios sabemos, Él es el que es, y está escrito: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en lo que dijiste, Saulo, no vi el temor de Dios. Todo esto, contestó Saulo, era cierto hasta la venida del Señor. Hasta su venida era adecuado temer a Dios, que se expresaban en la ley. Pero el Mesías nos libertó del temor. Nos dio un parentesco más íntimo con Dios. De ahora en adelante, servimos a Dios en el amor. Bellas palabras, Saulo, y es cierto
que Dios mismo nos ordenó amarle. ¿No está escrito? Amarás al Señor con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero el amor de Dios no es un choque de címbalos. El amor de Dios se expresa en actos. Pues ¿quiénes somos para ser capaces de amar a Dios? ¿Podemos concebir su ser? ¿Podemos comprender su naturaleza? ¿Le ha visto a alguien? ¿Le ha tocado a alguien con su mano? Los idólatras aman a sus dioses porque los han modelado en oro y plata o esculpido en piedra y aman el tesoro que es su propia obra. Pero nosotros no tenemos ningún tesoro en nuestras manos para amarlo así. Solo tenemos la ley que nos dio Moisés en el Sinaí, y solo podemos amar a Dios obedeciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, sirviéndole de todo corazón. La expresión de nuestro amor es el temor que nos llena y nuestra obediencia a su voluntad. Esto, respondió Saulo, es solo una fe en los actos de la ley, que están sembrados de tropiezos, de piedras que obstruyen el camino que conduce a Dios. El Mesías nos trajo una nueva fe que es amor. Jacob ben José no contestó. Para él el joven Saulo no existía ya. Se volvió hacia Simón Barjonás, que estaba sentado en un oscuro rincón de la pieza, esforzándose en seguir la discusión, y dijo: Saulo de Tarso no predicará estas cosas en las sinagogas. ¿Querría destruir la paz de nuestra congregación con ayuda de Dios? ¿Ha obtenido en los últimos tiempos los pies? Saulo salió en busca de asnos y encontró el reino. El no ser aceptado Saulo por los jefes de la congregación hacía de un externo, tanto entre los judíos de habla griega como en los demás. Los creyentes sabían que los discípulos no habían puesto sus manos sobre Saulo y que le habían prohibido hablar en las sinagogas en el nombre de la nueva congregación. Así, sus palabras no producían otro efecto que hacer surgir rencor, disputas, forcejeos y aún peleas. Fue el resentimiento encendido contra Saulo en las sinagogas de habla griega, pues no se presentaba en las otras que su vida que estuvo en peligro. Entre los fieles había algunos de los hombres que habían llevado consigo a Damasco y abandonado después de la visión, y hablaron del modo de vengarse del hombre. Su parecer los había traicionado. Se habló de matarle. Los discípulos se hallaban muy preocupados. Temían que se reanudaran las persecuciones por parte del clero. Jacob ben José estaba enojado por los actos de Saulo y dijo a Barjonás: hay que enviar a Saulo fuera de Jerusalén. No quieren escuchar a un hombre que ayer los perseguía, por lo que ahora predica que se vaya. También Simón creía que si Saulo no partía de Jerusalén, terminaría la paz de que gozaba la joven congregación. Pero Saulo no se dejaba persuadir. ¿No se le había mostrado el Señor cierto que esto solo había ocurrido una vez y que desde entonces le había dejado el Señor en las tinieblas? No había habido una segunda visión que le explicase el carácter de su misión, pero no podía olvidar aquella noche en el desierto, en que había visto tan claramente el significado de la escalera de Jacob. Debía aportar esto, por lo menos, se decía, a la casa de Israel. La casa de Israel le rechazaba. La casa de Israel solo escuchaba a los que eran reconocidos y aceptados. La casa de Israel se hallaba atadas con las correas de la ley. Entonces, Saulo se preguntaba: ¿no existe un vasto mundo fuera de Israel? ¿No hay otros pueblos que esperan, igual que Israel, la redención? ¿No es Dios el Dios de los gentiles también? ¿Y no había dicho él, Señor, a sus discípulos cuando se les apareció: seréis mis testigos ante Jerusalén y ante Judea y Samaria, hasta los confines del mundo? Sí, hasta los confines del mundo. Entre tanto, el rencor contra Saulo crecía de día en día. Ocurrió una vez que se hallaba en la sinagoga de los libertinos, y cuando empezó a hablar del Hijo de Dios, fue rodeado súbitamente por hombres cuyos estaban llenos de furia sus ojos, y a un de ellos exclamó: Saulo de Tarso, ¿no llevaste tú a muchos hombres ante el sumo sacerdote por mucho menos? ¿No lapidaste a uno y no éramos nosotros tus ayudantes? Saulo alzó la vista y vio a los testigos que habían ejecutado su propia sentencia de muerte contra el rabí Esteban.
¿No dijiste tú entonces, la mano de los testigos será la primera en levantarse contra él? A ver, ¿no debemos ejecutar la misma sentencia contra ti? Pero antes de que pudiera llevar a cabo su intención, apareció José Barnabá acompañado por un grupo de fieles. Desde aquel día, Barnabá no se apartó de Saulo. Y Saulo todavía no quería partir de la ciudad ni dejarla de predicar. Antes de que se le hubiese dado un signo, se sentía designado guardián de la verdadera doctrina y no quería partir sin ser revelado. Aunque fuese rechazado por los discípulos y todos sus seguidores, continuó en la casa de Simón Barjonás, pero sabía que éste le daba alojamiento por compasión, pues la bondad de su corazón no le permitía echarle. Fue un tiempo amargo para Saulo, su vida se convirtió en una carga para él. Solo le quedaba su fe en el Señor, a quien creía estar sirviendo con todo su corazón. Pero las aguas habían subido hasta su alma, y esperaba el signo con angustia. Un día, se hallaba en el atrio del templo, postrado para la plegaria, oprimido el rostro contra la piedra. Lloró así en su corazón: Santo servidor de Dios, Señor y Maestro nuestro, muéstrame tu rostro. Oiga yo tu voz, como me la diste oír una vez en el camino de Damasco. Revélame tu voluntad, pues me siento desamparado en mi ignorancia. Y cuando terminaba su plegaria, llenó su corazón súbitamente de una extraña alegría. Levantó la cabeza y miró en torno suyo. La casa de Dios brillaba bajo la luz del sol, rodeada por los hijos de Israel que oraban de rodillas. El éxtasis se apoderaba de Saulo y ardía un fuego en él. Miró hacia el cielo y vio una luz azul más intenso resplandecer en los azules profundidades, y ese núcleo de luz alguien surgió con lentos pasos. Oyó una voz resonar en las moradas de su corazón: levántate y apresúrate a partir de Jerusalén, pues no aceptaría tu testimonio acerca de mí. Saulo no se perdió en la visión como siempre, conservaba la claridad de su mente, pues sabía que la visión era un mensaje y debía interpretarlo bien para saber lo que esperaba de él. Exclamó: Señor, tú sabes de qué modo perseguí a los que creen en ti. Tú sabes que cuando derramaron la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí y fui uno de los verdugos, pues guardé la ropa de los que lo mataron. Luego Saulo se inclinó de nuevo y ocultó el rostro una vez más en el pétreo suelo del atrio del templo, y la voz volvió a hablar: Parte, Saulo, pues yo te enviaré muy lejos entre las naciones. Lo había hallado ya, sabía ya lo de él, se esperaba. Cuando los discípulos supieron que estaba dispuesto a partir de Jerusalén, le enviaron a Cesarea. Su amigo Barnabá le acompañó parte del camino. Se cumplirán las palabras del Señor, dijo Saulo. Hasta entonces esperaré sufriendo. Hasta entonces rogaré a Dios que se cumpla pronto, contestó Barnabá. Los dos amigos cambiaron el beso de paz durante largo rato. Barnabá observó a Saulo alejarse entre el polvo, levantando por los rápidos, regularse pasos del pequeño asno que montaba.